Lo vi todo en un instante, mi esposa, Elena, riendo en los brazos de otro, su boca devorando la de él como si yo nunca hubiera existido. Juré en ese momento que su traición sería el último error de su vida, y que yo, Javier Ruiz, el hombre que lo dio todo por ella, me convertiría en su peor pesadilla. Pero el verdadero horror no fue el beso, fue el mensaje que llegó después, tu lugar lo toma Win. Y con esas palabras, encendí la mecha de una venganza que me consumiría entero. Madrid bullía a mi alrededor esa mañana de julio, con el sol abrasador de Castilla filtrándose por las persianas de mi apartamento en Malasaña. Yo, a mis 40 años, era el típico madrileño de clase media, arquitecto en un estudio modesto cerca de la Gran Vía, con manos callosas de tanto dibujar planos que nunca se construían del todo. Elena y yo nos habíamos conocido en la universidad, en una clase de literatura española donde ella recitaba a Lorca con esa voz ronca que me erizaba la piel. 18 años después, seguíamos juntos, o eso creía yo. Teníamos una hija, Lucía, de 12 años, con ojos como los de su madre y mi terquedad innata. La vida no era perfecta, facturas que se acumulaban, noches en vela por proyectos que no salían, pero Elena era mi ancla. O eso pensaba. El viaje a Bali había sido su sueño desde siempre. Javier, imagíname en una playa de arena negra, con el volcán Bromo rugiendo al fondo, me decía mientras preparaba la cena, sus manos manchadas de harina de las toties que tanto le gustaban hacer. Yo ahorraba cada euro, recortaba en cafés, vendía libros viejos en el rastro, incluso rechacé una oferta de trabajo en Barcelona para no mudarnos. 2 boletos de avión, un hotel en Ubud con vistas a las terrazas de Arroz, todo pagado con el sudor de 3 años. Era nuestro regalo de aniversario, el que sellaría nuestra promesa de envejecer juntos, viendo cómo Lucía crecía en un Madrid que nos había visto enamorarnos. La noche antes de su partida, la ayudé a hacer la maleta. Ella estaba nerviosa, radiante, con ese vestido rojo que acentuaba sus curvas y me recordaba por qué la amaba tanto. Prométeme que no te olvidarás de mí en esas playas paradisíacas, bromeé, besándola en el cuello. Ella rió, pero había algo en su mirada, un destello fugaz que atribuía al estrés. Al día siguiente, la llevé al aeropuerto de Barajas, Lucía abrazándola con fuerza mientras yo fingía una sonrisa. Llámame cuando aterrices, le dije, y ella asintió, sus labios rozando los míos en un beso que ahora sé que era de despedida. Las primeras horas fueron normales. Un mensaje de aterrizaje, todo bien, amor. Bali es un sueño. Luego, fotos, palmeras, un cóctel con sombrillita, su sonrisa amplia contra el océano Índico. Pero esa noche, mientras velaba el sueño de Lucía con un cuento improvisado sobre princesas madrileñas, mi teléfono vibró. No era de Elena. Era un número desconocido, con un enlace adjunto. Dudé, pero la curiosidad o el destino me traicionó. Abrí el video. Allí estaba ella, en la suite que yo había reservado, pero no sola. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, la presionaba contra la pared de cristal con vistas al jardín tropical. Sus manos recorrían su cuerpo como si fuera territorio conquistado, y ella respondía con gemidos que me perforaron el alma. El beso fue salvaje, posesivo, y en el fondo de la grabación, una voz masculina susurraba: olvídate de él, Elena. Esto es lo que mereces. Mi corazón se detuvo. ¿Quién coño era ese? Pausé el video, las náuseas subiendo por mi garganta. Busqué el remitente, anónimo, pero el mensaje adjunto lo decía todo: tu lugar lo toma Win. ¿Win? El nombre resonó en mi cabeza como un disparo en la noche. No lo conocía, o al menos no lo recordaba. ¿Un turista? ¿Un guía local? Mi mente giró en espiral: traición, humillación,
La rabia cociéndose como el asfalto madrileño en agosto. Llamé a Elena 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el buzón de voz. Su voz dulce grabada, déjame un mensaje. Cariño. Colgué, temblando. Lucía se removió en la cama. Y por un segundo, pensé en contárselo todo, en romper el mundo de mi hija antes de tiempo. Pero no. La venganza no es para niños. Esa noche no dormí. Caminé por las calles de Malasaña, pasando por bares donde habíamos bailado flamenco improvisado, por el mercado de San Antón donde comprábamos jamón para nuestras cenas románticas. Madrid, mi ciudad, se sentía como una traidora también. Al amanecer, con ojeras como surcos en la tierra seca, busqué Win Valley en Google. Nada concreto, solo perfiles falsos en redes sociales. Pero en Instagram, encontré una cuenta privada @WYNN_event_URS, con fotos de playas exóticas y captions en inglés mezclado con español. Una foto lo confirmó, el mismo hombre del video, sonriendo con una cerveza en la mano, Elena etiquetada en los comentarios. La furia me invadió como una ola del Manzanares en crecida. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? Recordé las noches en que Elena llegaba tarde de clases particulares, sus excusas sobre alumnos rebeldes, las llamadas que cortaba abruptamente. Todo encajaba. Me senté en el sofá, el teléfono en la mano, y por primera vez en mi vida, busqué cómo hackear un teléfono. No era un genio de la tecnología, pero tenía un amigo, Marcos, un informático freelance que me debía favores desde la universidad. Necesito tu ayuda. Le escribí a las 6 de la mañana. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué ha pasado? Cabrón. Nos encontramos en un café cerca de la Plaza Mayor. El aroma a churros y café con leche contrastando con mi amargura. Le mostré el video. Marcos palideció. Joder, Javier. Esto es grave. Pero no juzgó, instaló un software en mi teléfono. Un rastro digital que seguiría las huellas de Elena. Dame un día, dijo. Mientras tanto, dejé a Lucía en casa de mi hermana Carmen, en Chamberí. Está resfriada. Mentí. Carmen, con su instinto de madre soltera, me miró con sospecha. Cuéntame qué pasa, hermano. Sacudí la cabeza. Luego, el día se arrastró como una procesión de Semana Santa. En el estudio, mis planos se emborronaban bajo lágrimas que no dejaba caer. Pensaba en el dinero, 15.000 euros, mi sudor, invertidos en una traición. ¿Y Lucía? ¿Cómo explicarle que su madre prefería a un desconocido antes que a nosotros? La rabia se transformaba en un plan frío, calculado. No mataría a nadie, no era un monstruo, pero les haría pagar. Les robaría la alegría que me habían quitado. Esa tarde, Marcos llamó. Tengo acceso a su WhatsApp. Mira esto. Me envió capturas, mensajes entre Elena y Win. Meses de coqueteo. Te echo de menos. Mi amor. Le escribía él desde Barcelona. ¿Barcelona? Win no era un local de Bali. Era español. Nos vemos en el aeropuerto, respondía ella. El corazón me latió con fuerza. Win vivía en España. El viaje no era un capricho, era su cita soñada, pagada por mí. ¿Quién es? Pregunté. Marcos hackeo más profundo, perfiles LinkedIn, correos. Win López, 35 años, publicista en una agencia de Gracia, Barcelona. Fotos, alto, atlético, con esa sonrisa de tiburón que atrae a las mujeres. Pero algo me picó en una foto de grupo, de una fiesta en Madrid. Win estaba a mi lado, riendo con una copa en la mano. ¿Lo conocía? La memoria me golpeó como un mazazo. ¿Win? Hace 2 años, en una convención de arquitectos en el IFEMA. Él era el tipo que me presentó un cliente potencial.
el que brindamos con vinos riojanos hasta la madrugada. Un amigo para la vida, dijo entonces. Amigo. La traición se duplicó, no solo Elena, sino mi amigo Win, el cabrón que me apuñaló por la espalda. Llegué a casa hecho un ovillo de furia. Lucía me abrazó, preguntando por mamá. Vuelve pronto. Mentí, besando su frente. Esa noche, con el portátil abierto, tracé el plan. Primero, el dinero contactaría a la agencia de viajes para cancelar, alegando fraude. Segundo, la exposición filtraría el video a sus círculos. A la familia de Elena en Sevilla, a sus colegas en el instituto, a los followers de Win. Tercero, la confrontación volaría a Bali, pero no para suplicar, para verlos caer. Pero el twist vino antes. Marcos llamó de nuevo, Javier. Hay más. Revisa su correo. Abrí el enlace. Un email de Win a Elena, fechado un mes atrás, no le digas nada a Javier. Él no lo entendería. Esto es nuestro secreto, por Lucía. Lucía, mi hija. El mundo se inclinó. Adjunto, un análisis de Anne. Win era. ¿El padre? No. El email decía, Win no es quien crees. Soy yo, tu hermano. Pero Javier no debe saberlo. Hermano, el suelo se abrió bajo mis pies. Elena tenía un secreto, Win no era amante, era su medio hermano, el hijo ilegítimo de su padre, al que había buscado durante años. El viaje era para reunirse con él, para sanar heridas familiares que ella me ocultó. El video. Era un montaje, un chantaje de un ex de Win que quería dinero. Pero mi rabia ya había actuado, el video se filtró accidentalmente en un grupo de WhatsApp equivocado, llegando a la prensa local de Barcelona. Win, inocente, fue acusado de infidelidad pública. Elena, aterrorizada en Bali, vio su vida desmoronarse. Corrí al aeropuerto, pero era tarde. La venganza, ciega, había destruido lo que amaba. El avión a Bali despegó con un rugido que ahogó mis sollozos. Madrid se alejaba bajo las nubes, una mancha gris de hormigón y recuerdos rotos. Mientras yo, Javier, me hundía en el asiento de Economy, con el pasaporte en la mano y un nudo en la garganta que no se deshacía. Había dejado a Lucía con Carmen, mintiendo sobre un viaje de negocios urgente. Mi hermana, con sus ojos perspicaces de maestra de primaria, me había abrazado fuerte. Vuelve entero, Javier. Y cuida de Elena. Si supiera. El descubrimiento del email me había paralizado durante horas. Win, no un amante, sino el hermano perdido de Elena. Su padre, un sevillano empedernido que murió cuando ella era niña, había tenido una aventura en los 80 con una catalana. Win, fruto de eso, creció en Barcelona sin saber de su media hermana hasta que un test de Anne lo cambió todo. Elena me lo ocultó porque temía mi reacción. Eres celoso, Javier. Y esto complicaría todo. Pero el viaje era su reconciliación familiar. Un puente sobre abismos de secretos. El video. Obra de un estafador que hackeó el teléfono de Win por rencor profesional. Era el detonante perfecto para mi paranoia. Pero yo ya había pulsado enviar. En mi furia, copié el enlace del video en un grupo de excompañeros de universidad, donde Elena y yo éramos la pareja perfecta. De ahí, saltó a redes un tuit anónimo, un post en Facebook de un amigo curioso. Para cuando descubrí la verdad, el daño estaba hecho. Llamadas de periodistas a Win, que lo tachaban de seductor de casadas. Elena, varada en el aeropuerto de Denpasar, recibiendo mensajes de su familia en Sevilla. Es verdad lo del amante. Mi venganza, impulsiva, había encendido un incendio forestal. En el vuelo, releí los mensajes. Elena, desesperada. Javier, ¿qué has hecho? Llama, por Dios. Ignoré. Win, si eres tú, cabrón, te mato. Bloqueé.
La ira aún bullía, mezclada con culpa. ¿Por qué no confié? ¿Por qué su secreto me dolió tanto? Bali aterrizó como un veredicto, playas idílicas. Pero para mí, un infierno tropical. La encontré en el lobby del hotel en Ubud, rodeada de mochileros despreocupados. Elena, con el rostro hinchado por el llanto, el vestido rojo ahora arrugado como mi alma. Javier, susurró al verme, levantándose de un salto. Intentó abrazarme, pero la aparté. Explícame, exigí. La voz ronca. Nos sentamos en una terraza con vistas a las terrazas de arroz. El sol del mediodía implacable. Allí, entre sorbos de té de jengibre, me lo contó todo, el test de Anne hace 6 meses, las cartas secretas, el plan de reunirse con Wynne sin complicar nuestra vida. Quería decírtelo después, cuando estuviera resuelto. Temía que pensaras. ¿Qué pensara qué? ¿Que me traicionabas con tu hermano? La risa salió amarga, histérica. Le mostré el email que Marcos me reenvió. Sus ojos se abrieron como platos. Dios. No. El video es falso. Wynne es familia. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Por un momento, la compadecí. Elena, la mujer fuerte que enfrentaba aulas de adolescentes rebeldes, rota por mis manos. Pero la traición, su silencio, aún dolía. Me ocultaste una parte de ti. ¿Cuánto más hay? Llegó Wynne esa tarde, volando desde Barcelona en pánico. Alto, con barba incipiente y ojos grises que ahora ardían de rabia. Tú, gruñó al verme en la piscina del hotel, donde Elena y yo discutíamos en voz baja. Se abalanzó, pero ella se interpuso. Es mi hermano, Javier. Deitant. Nos sentamos los tres, un trío improbable bajo un pabellón balinés, con monos chillando en los árboles como coro griego. Wynne, con acento catalán marcado, explicó, el chantajista era un ex socio, celoso de su ascenso en la agencia. El video, editado con deepfake burdo. Llamé a la policía en Barcelona. Está bajo custodia. Pero el escándalo ya explotaba, su jefe lo suspendió. Elena enfrentaba divorcio forzado por chismes en el instituto. ¿Y ahora qué? Pregunté, la voz temblorosa. Wynne me miró fijo, perdóname por no decírtelo antes. Elena quería protegerte. Protegerme. La palabra me quemó. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿O de tu propia culpa por tener una familia secreta? Elena sollozó. Te amo, Javier. Siempre. Pero el amor, herido, sangraba. Esa noche, solos en la suite, intentamos reconstruir. Sus manos en mi pecho, besos salados por lágrimas. Hicimos el amor con urgencia, como si el cuerpo pudiera borrar el dolor. Pero al amanecer, un nuevo mensaje de Carmen. Lucía lo sabe todo. Los niños hablan en el colegio. VINI de ya. El pánico nos invadió. Vale. El paraíso. Se convirtió en prisión. Volvimos a Madrid en el primer vuelo. Wynne con nosotros. Un pasajero incómodo. En el taxi desde Barajas. Elena apretó mi mano, lo arreglaremos. Asentí. Pero en mi mente, la venganza mutaba. No contra ellos, sino contra el chantajista. Llamé a Marcos, encuéntralo. Quiero justicia. El hombre se llamaba Raúl, un publicista fracasado de 38 años, viviendo en un piso cutre en Lavapiés. Marcos lo localizó en horas, deudas, antecedentes por fraude. Pero Raúl no actuaba solo, tenía cómplices. Una red de jeques que vendían venganzas digitales en foros oscuros. Mi plan se expandió, no solo demandarlo, sino exponer la red. Contacté a un abogado, mi viejo amigo Pedro, en un bufete de la Castellana. Esto es difamación grave, dijo. Podemos hundirlo. Mientras, la vida se deshilachaba. En casa,
Lucía me miró con ojos acusadores. ¿Mamá tiene novio? Elena, destrozada, la abrazó. No, mi amor. Es un error. Pero el colegio bullía de rumores. La llamaban la de Bali. Mi trabajo, el estudio. Oliendo el escándalo. Me puso en probation. Mantén la cabeza baja, Javier. Win, desde Barcelona. Perdió el contrato con una marca grande, su vida. En pausa. La rabia colectiva nos unió, extrañamente. Win vino a Madrid, quedándose en nuestro sofá. Charlas nocturnas con cervezas Mau, compartiendo historias de infancia rota. Papá nunca me reconoció, confesó. Elena, entre nosotros, tejía lazos. Por un momento, pensé que el twist nos salvaba, una familia ampliada, forjada en fuego. Pero el clímax acechaba. Raúl, acorralado, contraatacó. Madrid en otoño es un puñetazo de melancolía. Hojas ocres en el retiro. Vientos fríos que ver en la plaza de Oriente como susurros de fantasmas. Yo, Javier, caminaba por esas calles con el peso de una familia improvisada a cuestas. Elena a mi lado. Win como un hermano postizo. Y Lucía, el epicentro de nuestra tormenta, agarrada a mi mano. Habían pasado 2 meses desde Bali, y la reconciliación era frágil como cristal de la latina. Elena y yo dormíamos en la misma cama, pero el sexo era mecánico, un intento de reconectar circuitos rotos. Te amo, murmuraba ella en la oscuridad, pero yo respondía con silencio, la duda royendo como termitas. El caso contra Raúl avanzaba. Pedro, mi abogado, había reunido pruebas, logs del hackeo, testimonios de víctimas previas. Podemos ir a lo civil primero. Recuperar daños, me dijo en su oficina con vistas a la Cibeles. Asentí, pero mi venganza pedía sangre. Marcos, el jeque ético, profundizó. Raúl formaba parte de Sombras Digitales, un grupo que operaba desde pisos fantasma en Vallecas. Están conectados con mafias rumanas, advirtió. Cuidado, Javier. Esto no es un juego. Win, meanwhile, se instaló temporalmente en Madrid, buscando trabajo en agencias freelance. Lo vi transformarse de catalán altivo a madrileño resiliente, uniéndose a nosotros en cenas de paella en casa de Carmen. Mi hermana. ¿Al principio escéptica un medio hermano? ¿En serio? Lo adoptó rápido. La familia es lo que elegimos, dijo una noche, pasando el vino. Lucía lo llamaba tío Win. Y él le enseñaba trucos de edición de video, convirtiendo su dolor en arte. Elena florecía en esa dinámica. Su secreto ahora puente en vez de abismo. Pero yo hervía por dentro. La traición inicial, su silencio, no se borraba. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté una noche en la cocina, mientras lavábamos platos. Porque te perdería, respondió. Lágrimas en los ojos. Y tenía razón. Los conflictos se acumulaban como facturas en la mesa. Económico, el escándalo costó mi bono anual. Elena, suspendida temporalmente del instituto por distracciones. Social, amigos que nos evitaban en el bar de la esquina. Miradas en el supermercado de Moncloa. Familiar, los padres de Elena en Sevilla exigían explicaciones. Llamando a diario, ¿qué clase de hombre deja filtrar eso? Dan de símbolo 1 EF1 herido. FAPLU símbolo 1 EADT enredado. Pedí terapia de pareja. Pero Elena se resistía. Somos fuertes, Javier. Lo superaremos solos. Entonces, el contraataque de Raúl. Una mañana, al encender el portátil en el estudio, mi email explotó. Fotos mías, editadas, en posturas comprometedoras con colegas mujeres. Si sigues, todos lo verán, amenazaba un anónimo. Marcos lo trazó, Raúl. La rabia me cegó. Organicé una reunión, yo, Win, Marcos, en un garito de tapas en la Latina. Vamos por él, propuse.
Win, con ojos duros, yo me encargo. Conozco su mundo. Marcos dudó, esto es ilegal. Pero la adrenalina nos unió. Planeamos infiltrarnos en su piso, recuperar datos, entregárselos a la policía. La noche de la incursión fue un caos de sombras y susurros. Madrid dormía bajo una luna menguante, mientras nosotros tres idiotas con capuchas forzábamos la puerta de un bloque en Lavapiés. El piso olía a humo y pizza rancia. Raúl no estaba, su compañero, un rumano flaco. Nos sorprendió con un bate. Win lo derribó de un puñetazo. Yo agarré el portátil. ¡Corre!, gritó Marcos. Salimos jadeando. Con el botín en mano, discos duros llenos de pruebas. Al amanecer, en mi apartamento, desciframos los archivos. No solo nuestro caso, decenas de víctimas. Desde infidelidades falsas hasta ruinas financieras. Esto es oro para la policía, dijo Marcos. Pero un archivo me paralizó, un video real de Elena. No de Epfaque. De hace años. Antes de mí. Con su ex. En Sevilla. Inocente. Pero íntimo. ¿Por qué lo tiene?, pregunté. Win palideció, Raúl hackeó a todos. Es su modus operandi. Elena lo vio esa tarde. Cuando volví exhausto. Javier, ¿qué es esto? Explotó la discusión. Fuiste a robar. Arriesgaste todo por venganza. Por nosotros. Grité. Lucía, oyendo, corrió a su cuarto llorando. Win me dio, basta. Somos familia. Pero el daño crujía. Días después, entregamos las pruebas. La policía allanó el piso de Raúl, él, arrestado. Cantó como un canario. La red se desmanteló. Justicia poética. Celebramos con vino en el balcón. Madrid Wincalin abajo. Elena me besó, gracias por pelear. Por primera vez, creí en el perdón. Pero los giros no terminan. Una llamada de Pedro, hay más. Raúl confesó que el video original lo filtraste tú, Javier. Tienes coartada. Pero Elena lo sabe. El invierno madrileño se clavaba como espinas, niebla en el Bernabéu, cristales empañados en los autobuses de la EMT, y en mi pecho, un frío que no calentaba ni la estufa de gas. Javier Ruiz, el vengador autoproclamado, ahora era el villano en su propia historia. La confesión de Raúl había sido un puñal, sí. El vídeo El falso beso llegó a mí por un enlace anónimo. Pero en mi rabia, lo reenvié sin verificar, impulsado por un email que parecía de Elena. Tu lugar lo toma Win. Ahora, Pedro me lo confirmaba, el remitente era Raúl, probándome como el detonante involuntario. Elena lo supo esa noche, en nuestra cena familiar improvisada. Win había traído mariscos de Mercado de Maravillas. Lucía dibujaba mapas de Bali soñados. Javier filtró el video. Soltó Pedro por teléfono en altavoz. Su voz grave cortando el aire como un cuchillo serrano. Silencio. Elena dejó caer el tenedor. Sus ojos, esos ojos que amaba, llenos de traición renovada. Fuiste tú quien lo esparció. Intenté explicar la furia, el engaño, mi amor herido. Pero las palabras salían torpes, como planos mal dibujados. Quería protegernos. Balbuceé. Win se levantó. Furioso, proteger. Me arruinaste la carrera, cabrón. Lucía, confundida, preguntó, ¿papá es malo? El corazón se me rompió en 1000 pedazos de azulejo toledano. Elena se llevó a la niña a la cama. Y yo quedé solo con Win en la sala. El tic-tac del reloj como un veredicto. Eres mi hermano ahora, dije, extendiendo la mano. Él la apartó, no por elección. Elena me pidió que te perdone, pero no puedo. No todavía. Salió dando un portazo, el eco resonando en Malasaña como un reproche. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencios. Elena dormía en el sofá.
su cuerpo curvado como una coma en una página inacabada. Yo trabajaba hasta tarde, evitando su mirada, pero en el estudio, los colegas cuchicheaban el de la venganza digital. El jefe me llamó: tómate unas vacaciones, Javier. Limpia tu imagen. ¿Cómo? La prensa amarilla. Hola. Semana había olfateado la historia: traición familiar en el corazón de Madrid. Midan de símbolo 1F1, pulverizado. Socialmente, el aislamiento mordía. Amigos como Marcos se distanciaron. Te avisé, tío. Carmen me regañaba en llamadas: arregla esto, o perderás todo. Llamé a mis padres en Toledo, buscando absolución. Hijo, el perdón es el único camino, dijo mi madre, pero su voz temblaba de decepción. Económicamente, el golpe, demandas cruzadas, terapia familiar que pagábamos a plazos. Elena volvió al instituto, pero con miradas de lástima. Win, en Barcelona, rechazaba mis mensajes. Intenté redimirme. Organicé una cena en Sevilla, invitando a los padres de Elena. El AVE nos llevó sur. Lucía emocionada por las torrijas prometidas. En la casa familiar, con azulejos nazaríes y olor a gazpacho, confesé todo. Fui un idiota, dije, voz quebrada. El padre de Elena, un jubilado de ojos sabios, me miró largo. La traición duele, pero la tuya fue de ignorancia. Perdona, y sé perdonado. Elena, a mi lado, apretó mi mano por primera vez en semanas. Lágrimas compartidas. Un abrazo que,